noches, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Deseo que estén bien, que se sientan contentos en el amor del Señor. Que el Señor les haya llenado estos días de ricas bendiciones. Vamos a comenzar nuestra transmisión con la palabra de Dios. De verdad que me da gusto saber que muchas personas desean conocer, desean saber de la palabra de Dios. Y en esa palabra, Dios nos llena, Dios nos hace sentir contentos, alegres. Y la palabra de Dios, al leerla, nos aviva, nos refresca. La palabra de Dios hace cosas hermosas en nuestro corazón. Si estamos tristes, esa palabra nos da esperanza, da buenos resultados en nuestro espíritu y físicamente también, porque al escuchar, al leer de que Dios es agua viva, de que Dios es nuestra luz, porque Él mismo se dice que es la luz, Él mismo dice que es agua viva para nuestro ser. Eso nos conforta, eso nos levanta, eso nos hace estar en pie, nos hace buscarle para seguirle glorificando y seguirle adorando. Que nos ayude en esta palabra y que esta palabra nos haga reflexionar lo que necesitamos y cómo tenemos que afirmarnos en el Señor, porque el título de esta palabra se llama Echar raíces. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Dios. Gracias por estos días tan hermosos que nos has dado. Gracias porque sabemos, Dios, que en ti, Señor, estamos plenos. Que cuando, Señor, nosotros platicamos contigo, cuando nosotros nos acercamos a ti de una manera tan sencilla, tan confiable, tan amigable, Dios, tú nos haces vivir cosas hermosas, nos haces tener esperanza en ti, mi Dios. Nos haces reflexionar también cómo debemos buscarte y de qué forma tú quieres que te obedezcamos y que crezcamos en ti, en tu palabra, y que todo lo que tú nos vas enseñando, Dios, nos sirva tanto para el presente como para el futuro. Permite, Señor, que nuestro espíritu, Señor, esté abierto para escuchar tu palabra, para sentir tu presencia, Dios. Gracias, Dios, en esta noche. Bendice a todos los hermanos que se están conectando, ayúdalos, fortalécelos, llénalos de alegría, de gozo de ti, Dios, que es lo principal, Dios. Úsame, Señor, úsame de una manera, Señor, sencilla, pero que tu palabra llegue a los corazones de la gente, Dios. Que tú seas el que hable, Dios, por medio de mis labios, Dios. Gracias, Dios, gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, repito, el título en esta noche es Echar raíces. ¿Por qué le puse ese título de Echar raíces? El domingo estuve platicando con una amiga que apenas conocí. Le digo amiga porque en el momento que ya nos habíamos visto en otras ocasiones, pero no habíamos platicado de una manera así más en confianza. Platicar lo que nosotros hemos vivido en Cristo Jesús o cómo son nuestras familias también. Eso estuvimos platicando. Y cuando yo conozco a alguien, lo primero que a mí me interesa preguntarles es: ¿cómo conociste al Señor? Dime tu testimonio. Entonces, ella me empieza a platicar acerca de su testimonio y me dice que ya tiene varios años conociendo de la palabra de Dios.
Y así ella da el mensaje de salvación a sus hermanos y a sus hermanas. Pero pasando el tiempo, ella me decía muy triste que varios años ya conociendo a sus hermanas de acerca de Cristo, se olvidaron ya las cuestiones de este mundo, el tiempo, el trabajo, actividades, fueron alejándose de Dios hasta ya no saber nada de Él, ni seguirle, ni querer seguir conociendo acerca de Jesús, acerca de Dios. Entonces ella me decía que estaba muy triste por esa situación, que ella sí seguía a Dios, seguía trabajando en un ministerio, pero que ninguno de sus hermanos seguía. Y entonces ella me pregunta también a mí mi testimonio, cómo conocimos a Dios, y yo empiezo a platicarle acerca de mi vida, de mis hermanos, de mis papás, cómo conocimos a Dios. Y entonces llega el momento en que ella me hace una pregunta y me dice, ¿y sus hermanos no han desistido de buscar a Dios? ¿No han rechazado a Dios? Y a mí me sorprende esa pregunta, porque nunca había pensado de esa manera que nosotros, o yo misma, como hermanos, nosotros negáramos el buscar a Dios, el seguir buscando a Dios, el seguir amando a Dios y el rechazar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces sí me sorprendió, nunca lo había pensado porque en mi familia, cada vez que pasa el tiempo, nosotros mismos nos ayudamos y reafirmamos ese amor para Dios por quererle conocer más, saber más de Él y trabajar en un ministerio, como dice la palabra, dar frutos. Entonces yo le dije, no, mis hermanos siguen adelante, igual yo, igual mis sobrinos, mi hija. Entonces sí me sorprendí y entonces estuve reflexionando y estuve pensando y dije, bueno, es verdad, yo he conocido en todos estos años que llevo en la iglesia, he conocido a mucha gente, desde niña, o que mis recuerdos más firmes son desde jovencita ya, trabajando en la iglesia, en los ministerios dentro de la iglesia. Y sí, he recordado a mucha gente, a muchos amigos, a muchas jovencitas, a muchos jovencitos que eran o que son de mi época, de mi tiempo. Y he sabido de muchos que por cuestiones personales se cambian de iglesia, porque se cambian de casa y porque tal vez tienen un trabajo diferente en otro estado de la República Mexicana y se cambian a otro lugar. Por eso ya no asisten a la iglesia. O algunos ya se casan y hacen su vida familiar en otro lugar, asisten a otra iglesia. Y sé de algunas amigas, compañeras cristianas, que trabajan en otros ministerios, ministerio de niños, y cuando yo veo sus historias, cuando yo leo lo que están haciendo, pues me da mucho gusto y digo, gloria a Dios, porque están en otra iglesia, porque están en otro lugar, pero ese conocimiento de Dios es porque dio fruto y están llevando a cabo algo. Pero también me puse a pensar y dije, bueno, y todos los que yo he conocido que no están en otra iglesia, que no asisten a otra iglesia porque han cambiado de casa, porque se han ido a otros lugares, realmente, ¿en dónde están? ¿Han echado raíces o echaron raíces? ¿O lo que conocieron o esas raíces no fueron lo suficiente firmes para seguir adelante y para dar frutos? Y sí me puse muy triste y dije,
¿En dónde están todos aquellos amigos y compañeros con los cuales yo conviví en mi iglesia? ¿En dónde están? Si están en alguna iglesia, qué bueno que estén en otra iglesia, que asistan, que sirvan o que estén con sus familias ya casados. Pero ¿y si no están? ¿Qué es de ellos? Entonces, pensé en una historia o una analogía respecto a echar raíces. Cuando nosotros llegamos a una iglesia y apenas empezamos a conocer acerca de Dios, regularmente siempre se escucha: cuando tú llegues a una iglesia, tienes que permanecer ahí y tienes que tener conocimientos acerca de la palabra de Dios e ir creciendo espiritualmente. Y lo primero que nos dicen o nos enseñan es echar raíces. ¿Por qué echar raíces? Tal vez ustedes han plantado alguna vez un arbolito o han plantado algún arbusto o han plantado algo en una macetita. Y si ustedes van cuidando esa planta, esa maceta, ustedes se van dando cuenta que al ponerle la tierra, al regarle, va echando raíces. Y tal vez cuando a veces no le ponen agua y esa tierra se va secando y sale de su maceta, la sacan así totalmente. Yo he visto y he tenido en mis manos esas plantitas y tienen bastantes raíces, van creciendo sus raíces. Entonces, es importante que así como una planta tiene sus raíces y va creciendo, así nosotros también tenemos que aprender a echar raíces en la iglesia en donde estamos, en donde nos congregamos. ¿Para qué sirve echar raíces? ¿Para qué sirven las raíces? Las raíces regularmente, si ustedes se fijan, no crecen hacia arriba como un árbol, como un fruto, sino crecen hacia abajo, hacia lo más profundo y hacia los lados. Las raíces van creciendo hacia los lados. Bajan a la tierra y se fijan y se anclan a la planta. ¿Para qué? ¿Para qué se anclan esas raíces a la planta? A cualquier planta que ustedes pongan, a cualquier fruto que ustedes pongan, para darle estabilidad, para que no se mueva. ¿Cómo podemos nosotros ser parecidos a esa planta? Cuando nosotros vamos aprendiendo de la palabra, aprendiendo textos, sabiendo el significado de esos textos, tanto investigando en la Biblia, en libros, como cuando alguien nos enseña, cuando alguien nos da un curso. ¿Para qué sirve aprender? Para tener estabilidad, estabilidad espiritual, estabilidad emocional y estabilidad física también. Para eso son esas raíces que nos vayan dando estabilidad. Ahora, una raíz crece más solamente en un terreno de adversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando esa raíz va creciendo, se va y hay ocasiones en que esa raíz va haciéndose más profunda y en ocasiones no, cuando la tierra no tiene agua, cuando está seca, es el momento de esa adversidad y la raíz va creciendo más. Así nos sucede a nosotros. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un problema, una necesidad, una adversidad? ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos más
de la savia, buscamos más de Dios. La savia, el alimento, es parte de Dios. Y en esa adversidad nosotros nos aferramos a Dios. Así la raíz se aferra a la tierra en esa adversidad, en esa situación difícil. También nosotros así, en una situación difícil, crecemos más, hermanos, porque entonces oramos más a Dios. Nuestra fe crece porque buscamos de Dios para que nos ayude en esa situación difícil, para que nos ayude a salir adelante en esa adversidad. Igual así las raíces. Las raíces también absorben sales minerales de la tierra y agua del suelo y lo transportan y lo suben hacia la planta. Nosotros también, de la palabra de Dios, de las situaciones difíciles, de conocer a otra gente también dentro de la iglesia, como compañeros cristianos, como compañeros también de saber sus situaciones difíciles, su vida familiar o alguna situación que estén pasando, nosotros ayudamos a esa gente. Somos también como sales minerales para ayudar a la gente o la misma gente, el pastor, los obreros, la gente que tiene más años, pilares, gente, hermanas, hermanos, que son pilares de la iglesia, son como esas sales minerales, son como esa agua que necesitamos y que tomamos de ellos por medio también de la enseñanza de la palabra de Dios. Y así es como vamos creciendo. ¿Qué más sucede con esas raíces? ¿Qué más sucede con esas plantas? Esas almacenan minerales y agua que son nutrientes para que la planta la utilice cuando es necesario. Así nosotros al conocer, al aprender textos, al saber qué significa o qué es lo que nos va a decir ese texto, nosotros en ocasiones lo aprendemos de memoria para cuando sea necesario tomemos ese texto, tomemos esa palabra que nos sirva en un momento difícil. Esos son los minerales, ese es el agua que necesitamos, que la vamos a utilizar cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque son importantes para la supervivencia de la planta. Son importantes para nuestra supervivencia. Nosotros somos como esa planta. Y de acuerdo a ese alimento que reciban las raíces, entonces así será el origen del producto, esa fruta, ese fruto que nosotros demos, de acuerdo a cómo nos alimentemos, de acuerdo a cómo tomemos el alimento de la tierra, de acuerdo a esas raíces que tengamos profundas, así va a ser nuestro fruto. También, cuando una planta o un árbol reciben mucha lluvia, si hay una sequía, aunque sea corta esa sequía, si tiene bastante lluvia, bastante agua, puede acabar con ellas. ¿Por qué? Porque la tomaron de una manera fácil. Llovió, cuando en estos días que ha llovido bastante, ¿qué sucede también cuando las plantas reciben mucha agua? Cuando nosotros a veces no sabemos cuidar una planta. Tenemos que ir aprendiendo de cada planta. Cada planta es diferente, así nosotros. Cada persona es diferente. Cada planta es diferente. Si esa planta se riega a diario, porque hay plantas, yo tengo una planta que cuando la compré y fue muy económica, me la vendieron en 10 pesos esa plantita. Estaba muy pequeñita, muy bajita. Estaba nada más, era así como una plantita larga, delgadita y larga. Yo dije,
en 10 pesos no creo que esta planta vaya a tener más supervivencia, ¿no? Que vaya a durar más días. Pero conforme yo le iba poniendo agua, cada día, diario, tenía que recibir agua. Porque al otro día cuando yo la revisaba, estaba la tierra seca, pero así de un día para otro. Y yo decía, qué raro. Hay plantas que cada tercer día se riegan, cada 4 días, cada 5. Pero esta era diario, tenía que regarla. Y salía, la revisaba y la tierra seca. Le ponía agua y iba creciendo. De tal manera que creció más de 1 metro, muy larga después de que tenía aproximadamente como unos 10 centímetros de altura cuando la compré. Diario iba creciendo y hasta yo me asombré porque dije, wow, esta plantita sí que necesita mucha agua. Así nosotros somos de diferente forma cada persona en la iglesia. Y hay unos que con poca agua, con poca palabra, absorben, aprenden y se alimentan de esa palabra o entienden inmediatamente un texto, lo entienden de una manera fácil y rápida. La palabra de Dios la entienden así, pero hay otros que necesitamos tomar agua porque hay cosas que no las entendemos y necesitamos diario alimentarnos de la palabra de Dios, diario tomar nuestra agua para ir creciendo. Esta planta que yo tengo fue creciendo rápidamente y rápidamente floreció. Tenía una ramita después larga. Después tuvo otra ramita igual, como de 1 metro creció. Y al final fueron 3 ramitas, pero largas, solo 3. Y inmediatamente florecieron. Tuvieron cada ramita de 1 metro y más, un poquito más de 1 metro, tuvo su flor. Muy bonita, muy hermosa. Así somos los cristianos. Hay unos que florecen muy rápido, se alimentan y con poca agua dan su fruto. Pero otros tenemos que estarnos alimentando y tomando agua y afianzarnos. Y hasta después tal vez queremos dar fruto, pero no obtenemos ese conocimiento tan rápido que nos es necesario seguir adelante, tener más tiempo para dar fruto. Y así como les decía, hay plantitas que tienen agua, que toman mucha agua, pero que no es necesario. Pero como esa agua es fácil de obtener, entonces no desarrollan unas raíces fuertes. Y como resultado de esa irrigación es pequeño y débil, por lo cual mueren rápidamente, ¿sí? Así como conocen de la palabra de Dios y quieren seguir adelante y quieren avanzar y eso, de un momento a otro se apagan. De un momento a otro ya no van a la iglesia, de un momento a otro ya no se congregan, ya no sociabilizan, ya no oran, ya no leen la palabra y de un momento a otro se apagan rápidamente. Entonces, yo me pongo a pensar y te hago una pregunta a ti directamente. ¿Cómo son tus raíces? ¿Tus raíces son débiles, delgadas? ¿O tus raíces han crecido hacia los lados y hacia lo profundo y se han tomado de esa tierra que tiene vida? ¿O qué ha sucedido? ¿Qué sucede cuando el estrés y la adversidad entran en tu vida? ¿Aguantas o te doblas? ¿Sí? Yo cuando estaba escribiendo esta palabra, ¿aguantas o te doblas? Yo estaba pensando, y luego a veces en ocasiones, muchas personas, de acuerdo a las familias, cómo siguen a Dios, cómo buscan a Dios, o cómo toda la familia continúa trabajando para el Señor, muchas veces personas critican a familias
que han seguido adelante con la búsqueda de Dios, con el trabajo para Dios y que han dado frutos. Y las critican y siempre dicen, pues es que lo que sucede, que a ti no te ha pasado nada, no te ha ido muy bien en tu vida, todo te ha sido fácil. Y yo pienso y digo, no es cierto, no nos ha sido fácil. Yo hablo de mí en lo personal. A mí no me ha sido fácil. Y yo me acuerdo de mi juventud, me acuerdo cuando trabajaba con los jóvenes, de qué manera tenía mis luchas, de qué manera en mi vida espiritual, cuál es la forma, de qué manera yo iba creciendo, iba conociendo, iba también haciéndome muchas preguntas de mi vida futura. No es fácil. Y solamente buscando a Dios, llorando, rogando, orando al Señor, es como Dios nos hace que nuestras raíces se vayan afirmando. En mi vida secular, en los trabajos, enfrentarnos a muchas cosas. Yo empecé a trabajar desde los 18 años y en mi primer trabajo recuerdo muy bien que terminando mi carrera comercial, porque no hice una carrera más larga de más años o en otras profesiones, sino hice una carrera corta. Inmediatamente terminé mi carrera a los 18 años y empecé a trabajar. Y en ese primer trabajo yo no sabía mucho de contabilidad. Y cuando el jefe se dio cuenta de que yo no sabía mucho de contabilidad, me trató de una manera muy dura, porque yo me equivocaba y tenía varios errores en esa contabilidad que yo llevaba en ese trabajo. Y él me trató duramente, a tal grado, y se dio cuenta y me dijo, tú no sabes nada de contabilidad, ¿por qué estás haciendo aquí? Y yo le decía, yo tengo necesidad de trabajar y de aprender y de tener experiencia, por eso estoy en este trabajo, pero le aseguro que yo voy a poner todo de mi parte. Y me trataba muy duro, pero muy duro, a tal grado de que yo llegaba a casa terminando mi trabajo y tenía mi hermana Angélica, la pequeña, tenía aproximadamente unos 10 años y yo le contaba a ella todo por lo que pasaba durante el día y de qué manera me trataba ese jefe. Y llegaba a llorar, hermanos, así, a derramar mis lágrimas de dolor de tan fuerte que me trataba ese jefe. Y le decía a mi hermana, ayúdame a orar. Mi hermana tenía poca edad y me escuchaba y me decía, ven hermana, vamos a orar. No tengas miedo, no tengas tristeza, Dios te va a ayudar. Y yo ahí inclinada, y ahí doblaba mis rodillas y me ponía a llorar y oraba y le decía al Señor, dame entendimiento, Señor, dame sabiduría, permite que yo aprenda, Señor, acerca de este trabajo. Me enfrentaba a ese trabajo ante el jefe y conforme fue pasando el tiempo, el jefe fue confiando en mí, fue sabiendo que yo deseaba aprender y me decía después, él me conoció y me tuvo después mucho aprecio y me decía, ¿sabe qué, señorita? Cuando yo la regañaba, cuando yo le llamaba la atención, usted se ponía roja, roja, pero seguía adelante. Y lo que yo veía en usted fue esa firmeza de seguir adelante y de aprender. Y ante esas adversidades usted nunca se dobló. Usted nunca dijo hasta aquí, sino que siguió adelante. Y fue muy difícil, pero a medida que pasaba el tiempo, yo me aferraba a la palabra de Dios, me aferraba a mi Dios y yo sabía que mi Dios me iba a sacar adelante en ese conocimiento. Únicamente duré 2 años en esa empresa, pero en el segundo año, este jefe me tomó tanto aprecio porque yo fui aprendiendo y fui haciendo todo el trabajo que me enseñaba, de tal manera que después me quería mucho, me apreciaba mucho, me tomaba en cuenta para muchas cosas.
Y al final, cuando ya renuncié, él dijo que lo sentía mucho, que no quería que yo me fuera, pero sabía que yo me iba para seguir creciendo. Entonces, lloraba, sufría, pero no me doblé, seguí adelante. Así es como nosotros tenemos que seguir adelante, hermanos. No doblarnos, sino persistir. Hay ocasiones en que también la comodidad es nuestro enemigo, sí. Cuando tenemos todo con una facilidad. Yo, la verdad, ahora veo que parte de esta pandemia, parte de esta enfermedad, por todas las circunstancias que hemos pasado, parte fue también un aprendizaje con comodidad, ¿sí? De no salir, porque cuando uno verdaderamente busca a Dios y anhela y tiene sed de la palabra de Dios, de buscar al Señor, no importa que llueva, nosotros vamos a la iglesia. No importa que haga frío, vamos a la iglesia. Claro, todos sabemos que hay personas que están enfermas y que no es posible que salgan por su enfermedad. Y por indicaciones médicas también tienen que quedarse en casa. Pero las personas que estamos bien, nosotros íbamos a la iglesia antes de la pandemia, lloviendo, haciendo frío, y estábamos ahí. Saliendo del trabajo, corríamos y llegábamos, aunque sea un poco tarde, pero saliendo del trabajo y estábamos en la iglesia. Eso, el estar en la iglesia, el buscar en la iglesia, eso no era nada, en ocasiones no era nada fácil. Pero ¿qué sucedió ahora con esto de transmitir también? Muchas personas están en comodidad y se acostumbraron a estar en casa. Se están acostumbrando a seguir en casa y a no buscar e ir a la iglesia y reunirse y congregarse. Entonces esa comodidad es un enemigo para buscar de Dios. No permitan que sea un enemigo esa comodidad. Sigan buscando al Señor. Cuando estás muy cómodo, entonces dejas de profundizar en la palabra de Dios. Dejas de hacerte preguntas, dejas de escuchar lo que otras personas también enseñan estando en la iglesia, de escuchar testimonios de gente, lo que le sucede a la gente y de qué manera ha salido adelante buscando al Señor. ¿Qué sucede entonces? No enraizamos, no tenemos nuestras raíces más profundas, porque permitimos que otros nos den todo, así como dicen, en charola de plata, en vez de desarrollar nuestra propia relación personal con el Señor. Escuchamos, sí, pero nosotros también tenemos que tener esa relación con el Señor por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia. Ahora seguimos con las raíces. Qué bueno, gracias a Dios, que Dios manda la lluvia y que la raíz recibe la lluvia. Pero no hay que dejar de desarrollar esas raíces fuertes y profundas. ¿Para qué? Para que nos sostengan en esos momentos difíciles. ¿Para qué? Porque nos preparamos para batallas. Nos tenemos que preparar para batallas, esperar las batallas y afrontarlas. En Romanos me gusta mucho este texto, porque en Romanos 11, 17 al 19, dice que nosotros no sustentamos a la raíz nos sustenta a nosotros. Otra vez lo voy a repetir porque a mí me gusta mucho. Nosotros no sustentamos a la raíz nos sustenta a nosotros. Y dice así este texto de Romanos 11, 17 al 19. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz
y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Esto es con relación a los judíos. Cuando Pablo escribe a los romanos en relación a los judíos, que la palabra de Dios, la salvación fue para los judíos, pero a la vez ellos no aceptaron esa palabra, no aceptaron el amar a Dios. Entonces ellos, como fruto, como árbol, como rama, fueron desgajadas, fueron quitados. Y nosotros, como siendo olivos silvestres, nosotros los gentiles, entonces nosotros como ramas separadas fuimos injertados en la savia, en el olivo, y tomamos de la savia esa vida, esa riqueza, esa vida de Jesús, esa vida de Dios. Pero en ese tiempo esos judíos, o esos gentiles más bien, se jactaban de que a ellos entonces se les dio la palabra de Dios. Y por eso aquí Pablo en Romanos les dice que no se jacten, porque dice, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Qué bonita palabra, ¿verdad, hermanos? Qué profundidad de palabra. Entonces la fuente espiritual, la vida espiritual está en las raíces, en esas raíces. ¿Tú tienes fe? ¿Has sentido a Dios? ¿Qué conoces de Jesús? ¿Sientes la presencia del Señor? ¿O no estás seguro de creer en Dios? Si no estás seguro de creer en Dios, menos estarás seguro de sentir a Dios. Yo siempre, y esto lo repito y lo digo, cuando a un niño pequeño le enseñamos a sentir a Dios, cuando el niño le hablamos, le enseñamos de quién es Dios, quién es Jesús, de qué manera le ama, de qué manera le cuida, de qué manera lo protege. Y cuando enseñamos al niño a orar, y ese niño cree, porque los niños te creen con una facilidad y reciben la palabra con una facilidad. Y cuando a ese niño le enseñamos a orar, y ese niño siente la presencia de Dios y derrama sus lágrimas, nunca más va a olvidarse de Dios, porque está aprendiendo a sentir la presencia de Dios. Enseñemos a los niños a sentir la presencia de Dios como mamás, y nunca más se van a olvidar de Dios. Nunca más van a dejar de buscar al Señor. ¿Sientes la presencia del Señor? ¿Has experimentado el amor de Cristo? En Romanos 5:5 dice así: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ha sido derramado, nosotros obtenemos ese amor de Dios, y cuando nosotros obtenemos el amor de Dios, sentimos su presencia y el Espíritu de Dios nos toca. Muchas personas quieren recibir bendiciones, y reciben bendiciones porque Dios es bueno, porque Dios es amor. Pero cuando nosotros recibimos esas bendiciones espirituales y esas bendiciones materiales, es porque hemos profundizado en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en la búsqueda del Señor, en la búsqueda de nuestro Dios, y le reconocemos y le glorificamos y le buscamos. Pero muchas personas no profundizan sus raíces porque no honran a Dios, no reconocen
a Dios, no aceptan a Dios. Entonces, ¿qué tan importante es echar raíces en nuestra iglesia? Echar raíces donde nosotros nos congregamos. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos de esa savia, de ese olivo, de esa fuente que es Dios, y para que sigamos creciendo. Yo tengo aquí varios versículos en donde habla acerca de la raíz. La Biblia tiene bastantes textos que hablan acerca de raíz, de raíces profundas, de raíces que sustentan. En Job 8, 11 al 13 dice así: ¿crece el junco sin lodo? El junco es esas ramitas largas que están en el lodo, que siempre tienen humedad. Y aquí Job, en el libro de Job, hace esta pregunta: ¿crece el junco sin lodo? No crece. Siempre tiene que tener humedad para que el junco crezca. Y hace otra pregunta y dice: ¿crece el prado sin agua? El pasto. ¿El pasto crece sin agua? No, tenemos que poner agua. Pero fíjense lo que sucede. Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de agua, si nosotros no nos alimentamos de esa raíz, nos secamos y ya no tenemos de dónde tener vida. Así sucede cuando ya nos alejamos de Dios. Y la respuesta la da el mismo texto y dice: tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. ¿Dónde están aquellos que estuvieron con nosotros en la iglesia? ¿En dónde están? Si se han acercado a Dios en otras iglesias, qué bueno, pero si no, mueren. ¿Y dónde están todos aquellos que se olvidan de Dios? El mismo libro de Job, en el capítulo 29, versículo 19, dice así: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía mi rocío. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. De esas aguas se alimentaba su raíz. Y entonces, cuando el rocío, esa agüita suavecita, limpia, de la mañana, de la madrugada cae, entonces esas ramas permanecen. Así debemos ser, recibir ese rocío, recibir esa agüita de Dios para permanecer. En Mateo 13, 3, 6 dice, habla acerca de la semilla del sembrador. ¿Qué tipo de semilla somos? ¿Qué tipo de tierra somos? Esa semilla parte cayó en pedregales, en piedra, donde no había mucha tierra, y brotó pronto. Sí, cayó ahí junto a las piedras, había poca tierra, y pronto brotó. Y pronto brotó porque dice, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. ¿Por qué? Porque no tenía raíz, se secó. ¿Qué tipo de semilla somos? Somos esa semilla que tiene raíz y que no se seca, aunque esté el sol. Tomamos de la tierra la humedad. Esa raíz toma de la tierra la humedad. Toma de esa tierra que podemos también decir, esa tierra es Dios. Esa tierra que tiene minerales es Dios. Y por eso crecemos y no nos secamos. Tenemos que ser
de la semilla que tiene raíz. En Marcos 11:20 dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta es la historia de la higuera, que muchos se preguntan el por qué Dios secó esa higuera y pidiendo en un tiempo que no tenía que dar fruto. Jesús pidió fruto y esperaba que diera fruto, pero esta es una enseñanza relacionada al templo, a ese templo donde estaban los fariseos, los sacerdotes, que no buscaban a Dios y que hacían que la gente cumpliera las leyes, pero que ellos mismos ni siquiera tomaban en cuenta a Dios. Entonces Jesús estaba profetizando la destrucción de ese templo, porque ese templo no tenía buenos frutos. Esos sacerdotes, esos escribas, esos fariseos que estaban ministrando, no tenían buenos frutos, no estaban dando lo que Dios quería que dieran a la gente, por lo cual no tenía raíces. Y esa higuera semejaba a ese templo.